Si pudiera conducirla, llevaría a su casa, dijo el señor Gaunt, pero me temo que nunca aprendí. No hay problema, lo tranquilizó Polly. Aprecio mucho su amabilidad. Agradézcame si la funciona, respondió. Que tenga una hermosa tarde, Polly. En el aire se elevaban más sirenas. Provenían del lado oeste del pueblo, por las calles Elm, Willow, Pond y Ford. Polly se volvió en esa dirección, en el sonido de las sirenas en especial. En una tarde tan tranquila, había algo que evocaba presagios siniestros, o imágenes completas de muerte inminente. El sonido empezó a desvanecerse, desenvolviéndose como un mecanismo de reloj invisible en el brillante aire otoñal. Polly se dio vuelta para comentarle algo sobre las sirenas al señor Gaunt, pero ya estaba cerrada la puerta. El letrero que decía cerrado colgaba entre la persiana cerrada y el cristal, oscilando suavemente de un lado a otro en su cuerda. Gaunt había regresado al interior de modo tan sigiloso que no lo había oído. Polly empezó a caminar despacio hacia casa. Antes de que llegara al final de la calle Main, otro auto de la policía, una patrulla de la policía estatal, pasó como ráfaga. 19. ¿Danforth? Myrtle Keaton entró por la puerta principal hasta la sala. Hacía equilibrios con la cacerola para fondue bajo el brazo izquierdo, mientras trataba de sacar la llave que Danforth había dejado en la cerradura. ¿Danforth? ¡Ya llegué! No hubo respuesta y la televisión no estaba encendida. Esto era muy extraño. Se veía tan firme su intención de estar en casa a la hora de la patada inicial. Por unos instantes se preguntó si su marido se habría ido a otro sitio. Con los Garzón, tal vez, para ver el partido con ellos. Pero estaba cerrada la puerta de la cochera, lo que significaba que habían cerrado el auto. Y Danforth nunca caminaba a ninguna parte, si podía evitarlo, especialmente por el View, que era una pendiente. ¿Danforth? ¿Dónde estás? Continuó el silencio. En el comedor estaba volcada una silla. Con el ceño fruncido, Myrtle dejó la cacerola para fondue en la mesa y enderezó la silla. Las primeras hebras de preocupación, finas como las de una telaraña, invadieron su mente. Caminó hacia la puerta del estudio, la cual estaba cerrada. Cuando llegó a ella, acercó la cabeza a la madera y escuchó. Estaba segura de que podía oír el suave rechinado de la silla del escritorio. ¿Danforth? ¿Estás ahí dentro? Ninguna respuesta, pero creyó que había oído una tos baja. La preocupación se convirtió en alarma. Danforth había estado bajo una gran presión últimamente. Era el único de los concejales del pueblo que trabajaba a toda intensidad. Y pesaba más de lo conveniente. ¿Y si hubiese sufrido un ataque al corazón? ¿Y si estuviese tirado en el piso? Si el sonido que oía no era tos, sino Danforth que trataba de respirar. La hermosa mañana y principio de la tarde que habían pasado juntos convertían esas especulaciones en una posibilidad tangible. Primero la dulce concentración, después el derrumbe estrepitoso. Llevó la mano a la perilla de la puerta del estudio, después la retiró y la usó para darse tironcitos nerviosos en la piel floja bajo la mandíbula. Unas cuantas ocasiones devastadoras le habían enseñado que nadie molestaba a Danforth en su estudio sin tocar antes, y que nunca se debía entrar sin invitación a su Sanctum Sanctorum. Sí, pero si le dio un ataque al corazón,
Pensó en la silla volcada y la recorrió una nueva alarma. Supongamos que sorprendió a un ladrón al llegar a casa. Si el ladrón golpeó a Danforth en la cabeza, lo dejó inconsciente y lo arrastró hasta el estudio. Llamó a la puerta con un frenesí de nudillos. «¡Danforth! ¿Estás bien?» Tampoco obtuvo respuesta. No se oía ningún ruido en la casa, excepto el solemne tic-tac del reloj del abuelo en la sala. Y sí, estaba segura. El rechinado de la silla en el estudio de Danforth. La mano empezó a deslizarse hacia la perilla de nuevo. «Danforth, ¿estás...?» Las puntas de los dedos ya estaban de hecho tocando la perilla, cuando oyó la voz de Keaton, que le respondió con un rugido, lo que hizo que retrocediera de un salto con un grito débil. «¡Déjame en paz! ¡No me puedes dejar en paz, vieja estúpida!» «Oh...» Myrtle emitió un quejido. El corazón le martillaba violentamente en la garganta. No solo era la sorpresa, era la rabia y odio desenfrenado que transmitía la voz. Después de la mañana tranquila y agradable que habían pasado, no la habría lastimado más si se hubiese acariciado la mejilla con un puñado de navajas filosas. «Danforth, creí que estabas herido». Su voz era un diminuto jadeo que apenas oía ella misma. «¡Déjame en paz!» Por el sonido, ahora estaba justo al otro lado de la puerta. «Oh, Dios mío, se le oye como si se hubiese vuelto loco. ¿Puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Qué ocurrió después de que me dejó en casa de Amanda?» Pero no había respuestas a estas preguntas, solo había dolor. Subió lentamente a la planta alta, sacó la hermosa muñeca nueva del closet en el cuarto de costura y entró en su dormitorio. Se quitó los zapatos y se acostó en su lado de la cama con la muñeca en los brazos. En alguna parte a lo lejos, oyó sirenas en confluencia. No les prestó atención. A esta hora del día el dormitorio era muy acogedor, lleno del brillante resplandor del sol de octubre. Myrtle no lo vio. Solo veía oscuridad. Solo sentía una tristeza que no podía aliviar, ni la maravillosa muñeca. La desdicha parecía llenarle la garganta e impedirle la respiración. Oh, hoy había sido tan feliz, tan feliz. Él también había estado contento, con seguridad. Y ahora las cosas están peor que antes, mucho peor. ¿Qué había sucedido? Oh Dios, ¿qué había pasado y quién era el responsable? Myrtle abrazó la muñeca y miró al techo, y después de un rato empezó a llorar con grandes sollozos desafinados que estremecían todo su cuerpo. 11. 1. 15 minutos antes de la medianoche de ese largo domingo de octubre, al parecer interminable, se abrió la puerta en el sótano del ala estatal del Hospital del Valle de Kennebec, y el comisario Alan Palmer pasó por ella. Caminaba lentamente con la cabeza baja. Sus pies envueltos en zapatillas sanitarias elásticas se arrastraban por el linóleo. Una vez cerrada, en la puerta se podía leer el siguiente letrero: Morgue. Se prohíbe la entrada sin autorización. En el extremo del corredor, un afanador con uniforme gris utilizaba una pulidora para sacarle brillo al piso, con movimientos lentos, perezosos. Alan caminó hacia él, en tanto se quitaba la gorra del hospital de la cabeza.
Se levantó la bata verde que llevaba y guardó la gorra en el bolsillo trasero de los pantalones de mezclilla. El suave zumbido de la pulidora le causaba un efecto adormecedor. Un hospital en Augusta era el último lugar en la tierra donde hubiera querido estar esa noche. Cuando Alan se acercó, el afanador levantó la vista y apagó la máquina. «No se ve muy bien, amigo», saludó a Alan. «No me sorprende. ¿Tiene un cigarro?» El afanador sacó una cajetilla de Lucky Strikes del bolsillo del pecho y la sacudió para que Alan tomara uno. «Aquí no puedo fumar», dijo. Señaló con un movimiento de cabeza a la puerta de la morgue. Al Doc Ryan le daría un ataque. Alan asintió. «¿Dónde?» El afanador lo llevó a un corredor que cruzaba y le mostró una puerta a la mitad del mismo. «Esa da al callejón a un lado del edificio, pero sosténgala abierta con algo o tendrá que dar toda la vuelta hasta el frente si quiere volver acá. ¿Tiene cerillos?» Alan empezó a caminar por el corredor. «Traigo un encendedor, gracias por la fumada». «Oí que hubo doble función esta noche», comentó el afanador. «En efecto», dijo Alan sin darse vuelta. «Las autopsias son horribles, ¿no es cierto?» «Sin duda», asintió Alan. Detrás de él se reinició el suave zumbido de la pulidora. Eran horribles, en efecto, las autopsias de Nettie Cobb y Wilma Jersick. Eran horribles, en efecto. Las autopsias de Nettie Cobb y Wilma Jersick habían sido la 23ª y 24ª de su carrera. Y todas habían sido horribles, pero estas habían sido las peores. La puerta que le habían señalado el afanador estaba equipada con un dispositivo cierrapuertas automático. Alan buscó a su alrededor algo para sostenerla abierta y no vio nada que le sirviera. Se quitó la bata verde, la enrolló y abrió la puerta. De inmediato entró el aire de la noche, frío pero increíblemente refrescante después del olor a alcohol rancio de la morgue, y el cuarto contiguo para las autopsias. Alan colocó la bata contra el quicio de la puerta y salió al exterior. Con todo cuidado dejó que se cerrara la puerta. Se cercioró de que la bata evitaría que cayera el pestillo, y se olvidó del asunto. Se recargó contra la pared de tabique junto a la raya de luz, del ancho de un lápiz que escapaba a través de la puerta ligeramente entreabierta, y encendió el cigarrillo. La primera inhalación hizo que le diera vueltas la cabeza. Llevaba casi 2 años tratando de dejar el cigarrillo, y casi lo lograba todo el tiempo. Pero de repente surgía algo. Eso era la maldición y la bendición del trabajo de policía. Siempre surgía algo. Miró hacia las estrellas, una visión que por lo general siempre ejercía en él un efecto calmante. Y no pudo distinguir muchas. Las opacaban las luces de alta intensidad que rodeaban al hospital. Pudo identificar a la Osa Mayor, Orión y un débil punto rojizo que probablemente fuera Marte. Pero eso fue todo. Marte, pensó. Eso es. Lo es sin duda. Los guerreros de Marte aterrizaron en Castle Rock alrededor del mediodía, y Nettie y la pendenciera de Wilma fueron las primeras personas que se encontraron. Los guerreros las mordieron y les contagiaron la rabia. Es la única explicación lógica. Pensó en entrar y decirle a Henry Ryan, el investigador médico en jefe del estado de Maine. Fue un caso de intervención espacial, Doc. Caso cerrado. Dudaba que le pareciera gracioso a Ryan, pero para él también había sido una noche muy larga.